hermanos que están aquí presentes, hermanos a la distancia. Sean bienvenidos esta noche aquí a la casa de Dios para seguir estudiando esta epístola de Santiago, nuestra segunda clase de esta carta de Santiago. Vamos a orar para dar inicio, ponernos en las manos de Dios, que sea Él el que nos enseñe, el que nos dirija en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante ti, Señor, confiadamente, y te agradecemos, Dios, por esta noche, por este día en el cual tú nos permites y nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración para recibir tu palabra, Señor, lo que tú quieres hablarnos esta noche a cada uno de nosotros a través de esta preciosa carta de Santiago, Señor, que seas tú hablando, ministrando a los corazones, a las vidas, enseñándonos, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que traiga crecimiento en los corazones, en las vidas, que seamos cristianos maduros, cada vez parecernos más a ti, Señor, que seamos agradables en todo lo que hacemos, que seamos verdaderos cristianos en todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe hoy en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Y gracias al Señor que nos da vida, hermanos, que estamos con salud, que podemos levantarnos y venir a la casa de nuestro Dios. Gracias al Señor. Es un privilegio el poder tener vida y servir a Dios. Es una bendición. Así que cada día aprovéchelo, hermano. Y más en las cosas eternas, en las cosas, en los tesoros celestiales y no en los terrenales, porque esos de un día para otro ya no los tiene. Entonces, dele gracias a Dios cada día por la vida. Hace unos días uno de mis sobrinos, él compartía en el grupo de la familia, y él decía, denle gracias a Dios por el día que les da de vida, gracias al Señor por la salud, porque nos tiene con bien. Dice, platiqué con una amiga, una compañera de él de escuela, que ahorita pues ya están trabajando, ¿no? Y dice, es soltera, así como yo, casi de la misma edad, como 30 años creo que tiene, 29, 30 años, y dice, ella creo que es gerente de un banco allá en Monterrey. Todo muy bien, dice, mucho trabajo, muy bien, económicamente, todo, pero dice, hace unos días le detectaron que tiene 3 tumores cancerosos, y dice, se le ha ido todo el dinero que tenía, porque el seguro no cubre la totalidad de la enfermedad, porque no es el IMSS, gracias a Dios por el IMSS, hermano. Es una bendición tener IMSS. Y dice, el dinero no le alcanza y le va muy bien. Está joven, no se ha casado, y ya va a empezar con el tratamiento para esos tumores. Dice, está devastada la muchacha, dice, cambió la vida, dice, me cambió la vida de un día para otro, le dijo esta muchacha, y pues ya él aprovechó para compartirle y que iban a estar orando por ella y todo. Dice, a él como que lo conmocionó mucho esa noticia de esta compañera y amiga. Dice, cada día dele gracias a Dios y no dejemos pasar cada instante, cada minuto que Dios nos da para agradecérselo y para invertir en lo que realmente vale la pena, hermanos, que es en Dios, en su familia, los que tienen sus padres, sus hijos, aprovéchelo, amén, porque de un día para otro nuestra vida cambia, pero pues tenemos a Dios también, es una bendición, así que gracias a Dios porque nos da vida. Amén. Y quería compartirles esto, no lo traía preparado, pero pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Vamos a la epístola de Santiago, hermanos, gracias a Dios porque ya vimos y avanzamos mucho en esta carta, que ya vimos que se le llama epístolas generales, es parte de la división en las cartas del Nuevo Testamento
que se conocen como epístolas generales o universales. Ya vimos el porqué y todo en la clase pasada, así que si no lo escuchó, le animo a que lo escuche para que pueda ir al corriente en estas clases de la epístola de Santiago. Vimos el malentendido que hay con respecto a las cartas del apóstol Pablo y Santiago. Entonces pudimos aprender que Santiago no está dejando fuera la fe, sino que es el tema, la fe, pero ¿qué produce una fe verdadera? Y ese es el tema que está tocando Santiago, y dejamos de tarea aprenderse Santiago 1:22. ¿Quién se lo aprendió, hermanos? ¿O quién quiere decirlo? Porque yo sé que todos se lo aprendieron, ¿verdad? Pero ¿quién que no tenga vergüenza, que lo quiera decir? Que sea un sinvergüenza. Un sinvergüenza por aquí. A ver, hermano Manuel. Muy bien, un aplauso. Muy bien, gracias a Dios. ¿Alguien más se aprendió este pasaje? Muy fácil está, ¿verdad? ¿No? Ah, Tiara. Sí. Ya le dio la vergüenza. Ok, muy bien. Es muy importante este pasaje porque recuerden que Santiago es la fe. O sea, si tienes fe, pues demuéstralo con tus obras. Entonces, ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, y vimos quién era su autor. ¿Quién es el autor de esta epístola, hermanos? Santiago. ¿Pero cuál Santiago? Ajá. Muy bien. Muy bien. Sí, así aprendimos. Bueno, ahora vamos a ver el destinatario, hermanos. ¿Para quién iba esta carta dirigida? Y lo podemos ver ahí en Santiago capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo, aunque ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a volver a leer este versículo, que es Santiago 1:1. Y dice así la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién va destinada esta carta? Ahí no lo dice. ¿A quiénes, hermano? Dice ahí, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta carta está dirigida, esta epístola es para los judíos dispersos, convertidos al cristianismo. Amén. Santiago la dirige a cristianos judíos que estaban dispersos por las diferentes partes del Imperio Romano. Porque recuerde que para este tiempo, el que estaba gobernando sobre los judíos, pues eran sobre muchas partes, ¿verdad? En ese momento era el Imperio Romano. Entonces, esta carta Santiago la dirige a todos los judíos cristianos, pero que estaban dispersados por muchos lugares de todo el Imperio Romano, hermanos. Ahora, estaban dispersos, estaban por diferentes lugares, posiblemente por el martirio de Esteban, uno de los diáconos llamado Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, y dice que Saulo perseguía a la iglesia, que después Saulo se convierte, tiene ese encuentro con el Señor Jesús y lo conocemos como el apóstol Pablo. Entonces viene el martirio de Esteban, viene la persecución liderada por Saulo, pero él traía cartas de saduceos, los fariseos, todos esos personajes del Sanedrín, él traía cartas. Entonces esa persecución era podemos llamarla religiosa. A todos los cristianos, estaban detrás de todos los cristianos, iban por las casas, por todo lugar,
para acabar con ellos. Ahí mire Hechos 8:1, ahí tenemos un pasaje donde nos habla de esto. No me voy a meter mucho, solo para que ustedes tengan la idea a quién está dirigida esta carta. A los cristianos judíos que estaban dispersos por todo el Imperio Romano. ¿Por qué estaban dispersos? Es el punto que estamos viendo. ¿Por qué estaban dispersos? Porque había venido una persecución, y dice la Biblia que salieron a muchos lugares. Salieron de ahí de Jerusalén, de Judea, a otros lugares. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, esta es una persecución que hubo y que fueron dispersados los cristianos. También hubo otra persecución en el capítulo 12 de Hechos. Esta persecución ya fue más política la persecución. La otra fue por los judíos, el Sanedrín, los sacerdotes, pero esta ya fue más política bajo Herodes Agripa I. Ahí en Hechos capítulo 12 usted puede darse cuenta de eso, que inclusive ahí, en ese momento es cuando muere Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, los apóstoles del Señor Jesús, y persiguen a los apóstoles, a la iglesia. Y esta persecución está al mando Herodes el Grande, ¿verdad? Agripa I. Entonces, todos estos cristianos fueron dispersados por todo el conocido Imperio Romano, y a esos hermanos, a esos judíos que Santiago es a los cuales él les está escribiendo, a todos esos hermanos que fueron dispersados por la persecución y que seguían viviendo momentos de adversidad, hermanos. Esos hermanos estaban viviendo momentos difíciles, complicados, y hermanos, es a los que les escribe Santiago, porque ellos necesitaban saber cómo vivir la vida cristiana en medio de la adversidad, cómo agradar a Dios en medio de lo que estaban pasando y viviendo estos hermanos. Pero esa carta, claro que también es aplicada y es para cada uno de nosotros. Es para ti, hermano, es para mí, esta carta de Santiago. Amén. Entonces, ese es el destinatario. ¿Y por qué dice a los dispersados? Por causa de estas dos, posiblemente por causa de estas dos persecuciones, la del capítulo 8 y la del capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Tienen alguna duda de esto, hermanos? ¿No? Ok, el destinatario ya está. La fecha en la cual fue escrita. Mire, la mayoría concuerda que en el año 45 y antes del 50. Entonces pongan ahí del 45 al 49 después de Cristo. ¿Sí? Fecha cuando se escribió esta carta, del año 45 al 49 después de Cristo. Entonces, del 45 al 49 después de Cristo, antes de lo que fue el concilio, en el capítulo 15 de Hechos, fue escrita esta carta. ¿Por qué? Porque Santiago no habla nada del concilio que fue llevado a cabo y que él estuvo al frente, tomando la palabra también junto con Pedro en este concilio. Así que tuvo que haber sido antes del año 50, antes de ese concilio del capítulo 15 del libro de los Hechos, porque Santiago pues no menciona nada, por lo cual, hermanos, la epístola de Santiago es la primera epístola que se escribió del Nuevo Testamento. Fue la primerita. También por eso la estamos estudiando. Fue la primera epístola que
que se escribió. Y ya la historia de la iglesia dice que este siervo de Dios, Santiago, el medio hermano de Jesús, o hermano de Jesús, él fue martirizado alrededor del año 62 después de Cristo. Este siervo de Dios. Entonces, para el año 62, pues ya él había muerto. Según uno de los historiadores más famosos y que vivió ahí durante esos tiempos, pues Flavio Josefo, que es uno de los historiadores pues que más mencionan acerca de la vida de los judíos en estos tiempos. Entonces pongamos esa fecha, del 45 al 49 después de Cristo. Y hay varias maneras de bosquejar el libro para entender el orden de su contenido. Y una manera es ordenarlo alrededor de una serie de pruebas mediante las cuales la legitimidad de la fe de una persona puede ser medida. O sea, es la fe puesta a prueba para mostrar si verdaderamente somos o no cristianos, verdaderos creyentes. Entonces vamos a entrar ya a la epístola de Santiago. Esto fue así como que datos generales para poder entrar a esta epístola de Santiago, el hermano del Señor Jesús. Vamos al capítulo 1 y vamos a entrar ahora sí al versículo 1, a ver qué nos enseña este versículo del capítulo 1. Lo voy a volver a leer, amén. Dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mire, y como ya vimos, Santiago, hermanos, el hermano de Jesús, cuando Santiago toma la decisión de seguir a Jesús, lo hizo con una gran devoción. Y igualmente los historiadores dicen que él tenía el apodo de rodillas de camello. ¿Han visto las rodillas de los camellos? Bueno, nunca lo he visto así en físico, ¿verdad? Pero en alguna foto o en algún video, ¿usted ha visto los camellos y cómo tienen las rodillas? ¿Cómo las tienen? Como rasposas, como grueso. Bueno, a Santiago le pusieron ese apodo porque dicen que era un hombre de mucha oración y sus rodillas tenían unos callos muy grandes y gruesos, de tanto que pasaba de rodillas, hermano, ante el Señor. Entonces era el apodo que se le tenía, rodillas de camello, este siervo de Dios. ¿Cómo las tenemos nosotros, hermano, las rodillas? Lisitas, bien bonitas. No, es que oramos en cojín o almohada, arriba de la cama. Sí, a veces uno se pone el cojín o la almohada. A mí me gusta con almohada. Y ya si me da sueño, pues me acuesto ya. No es cierto. No, almohada en las rodillas, hermano. Así me hinco en la rodilla, sobre la almohada. Pero él, imagínense cuánto tiempo pasaba orando para que le tuvieran este apodo a este siervo de Dios. Y mire, este versículo, este primer versículo de Santiago, si lo vemos así de manera simplista, no tiene mucho que ofrecer, que enseñarnos este primer versículo. Pero hermanos, si le ponemos atención a las palabras que está diciendo este siervo de Dios, que su nombre ya lo vimos que es Jacobo, nada más que Santiago pues ya fue la unión de San Jacobo, pero el nombre inclusive en la 1909 viene Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, si lo vemos a simple vista, pues lo pasamos de largo este saludo que está haciendo este siervo de Dios, pero hermanos, pudiéramos llamarle aquí a este primer versículo como la confesión de fe que está haciendo Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago está hablando del Señor Jesucristo.
Y ese nombre, hermanos, Jesucristo, Él está diciéndole a los judíos mucho con esa palabra. Porque les está diciendo a los judíos, Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías, porque Cristo es Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo, que significa ungido. Entonces, si usted puede ver esto, hermanos, podemos darnos cuenta que Él les está diciendo mucho con esta confesión de fe, una confesión apasionada de Santiago, vigorosa, una fe intensa en la persona del Señor Jesucristo. Él está hablando con esa palabra, más Jesucristo les está diciendo demasiado, este siervo de Dios, a todos los judíos. Y Santiago, hermano, fíjese cómo nada más dice Santiago o Jacobo en la 1909 como viene Jacobo, y vea usted que él no pone ningún título de él, ¿verdad? Porque a lo mejor si yo hubiera sido la hermana de Jesús escribiendo este libro, pues yo ahí les hubiera puesto Hilda, la hermana de Jesús. ¿A poco no lo hubieran hecho ustedes? Si ustedes hubieran sido los hermanos o las hermanas de Jesús, pues hubieran puesto en esa carta para que se den cuenta que quién soy. Para la gloria del Señor. Pero miren la humildad de este hombre, este siervo de Dios, que en ningún momento en la carta él dice, ni siquiera entre líneas ni nada, yo soy el hermano de Jesús. En ningún momento él hace relucir los títulos de él, sino que vemos de manera muy significativa esto, hermano, que él dice nada más Santiago, Jacobo, nada más, no le pone nada de él, que es algo, ni que es hermano del Señor Jesús. Mas sin embargo sí pone lo siguiente: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. Él no pone ningún título, nada, él se pone, soy siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Y esta palabra siervo viene de una palabra griega que es doulos. Se los voy a escribir aquí. Acuérdense que estamos en un estudio, así que puedo escribirles y todo. Esta palabra siervo viene del griego doulos. Para que lo escriba correctamente, ¿qué significa? No es como lo que hoy conocemos, ¿verdad? Es esclavo. El significado es esclavo. Y era para describir a un siervo que se compromete de manera voluntaria, hermanos. Un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Un esclavo, pero no a la fuerza, es la idea de esta palabra, doulos. Un esclavo que se compromete a servirle a su amo, pero de manera voluntaria. Porque ama a ese Señor, porque lo respeta a ese Señor. Esa es la idea de esta palabra de esclavo, hermanos. Y Santiago se identifica como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos, que cada uno de nosotros pudiéramos identificarnos no con los títulos, porque ahorita está muy de moda eso, ¿verdad? Ponemos ahí todos los títulos. Soy el ingeniero fulanito de tal, y gracias a Dios porque puse a estudiar esto y todo, pero qué mayor honor, hermanos, que ser siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros pudiéramos de manera voluntaria comprometernos a servir a Dios, a someternos por amor a Él, hermano.
no obligadamente, sino voluntariamente para servirle a nuestro Señor. Amén. Y aquí la palabra que él usa para Señor, porque dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí para esta palabra Señor es el griego kurios con K. Cuando pongo GR punto, pues es el griego, ¿sí? Griego kurios. Y esta palabra, hermanos, era utilizada para, en aquellos tiempos, se le comenzó a darles ese título a los emperadores romanos para expresar su deidad, los veían como Dios. Entonces, cuando Santiago usa esta palabra kurios, él está considerando que Jesús es Dios. Amén. Fíjese todo lo que Santiago estaba transmitiendo a los judíos que les estaba escribiendo esta carta, todo el mensaje en un saludo. Santiago, siervo de Dios humilde, y dice, soy siervo, soy esclavo de Dios, pero también del Señor Jesucristo. También Jesucristo es Dios y a Él también le sirvo. Era lo que Santiago estaba expresando en esta salutación, hermanos. Y cuán importante es que cada uno de nosotros seamos esclavos, servidores de Dios. Que ese sea el más alto honor, hermanos, que cualquier hombre o mujer pueda tener. Ser siervo o sierva de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, con esta palabra kurios, Santiago estaba diciendo, Jesús es Dios. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿No? Y fíjese con qué palabra termina su salutación Santiago, o sea, su saludo. Esta expresión de saludo la termina con salud. Y no es a lo mejor como nosotros lo entendemos ahorita, salud, cuando alguien estornuda, ¿qué decimos? Esta palabra, hermano, les voy a poner aquí, a mí me gusta mucho esta palabra, el significado, porque la palabra va hilando una idea tras otra, y es lo que quiero que vayamos viendo en este estudio de la carta de Santiago, cómo la palabra va dando una idea para dar otra, y que no nos perdamos en lo que va dándonos y diciéndonos la palabra de nuestro Dios. Entonces esta palabra salud, voy a borrar aquí. Esta palabra salud viene del griego como Jairo, pero con acento. ¿Cómo sería? Jairo. El verbo primario de esta palabra significa estar alegre. Algunos la han traducido como también regocijaos, gozo. Salud. Les estaba diciendo Santiago, salud, estén alegres, gozosos. Por implicación dice feliz, calmadamente o bien. Si usted se fija en el capítulo 15 de Hechos, que es cuando
es el llamado concilio, donde se iba a ver la situación de los gentiles, si los gentiles eran salvos o no, nada más por poner su fe en Jesús, o si necesitaban circuncidarse y hacer todos los ritos de los judíos. Y en ese concilio, el capítulo 15 de Hechos, es ahí donde se ve y donde el Espíritu Santo y apóstoles llegaron a la conclusión de que no se necesita nada de eso para ser salvo, que nada más se guardaran, y dan ahí 3 cosas que se guardaran los cristianos como testimonio para todos los demás. Pero cuando van a escribir la carta, el que está hablando es Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, y él, esa carta también la empieza con la palabra salud, diciéndole a estos hermanos, estén gozosos por la decisión que se ha tomado, tanto el Espíritu Santo como nosotros, de que los gentiles pues no tienen necesidad de circuncidarse ni nada para ser salvos. Entonces vemos muy parecidas las palabras que usa en Hechos 15 Jacobo como las que va a usar en toda la carta de Santiago, pero ahorita estamos en esta palabra salud. Si usted ve ahí en el capítulo 15, va a comenzar también esa carta, Jacobo, con la palabra salud, que significa estar alegre. Gózate, hermano, regocíjate, feliz calmadamente significa, por implicación. Entonces, aquí la palabra nos habla de que los hermanos tuvieran gozo, que tengas gozo. ¿Por qué? Porque él va a hablar, hermanos, de un tema muy importante, y está poniendo Santiago como la infraestructura de lo que va a hablar, la base de lo que a continuación él va a hablar en el siguiente versículo. Y vamos a ver versículo número 2, ¿qué es lo que va a hablar Santiago? Amén. Entonces, recuerden, con este saludo, salud, él está dando la base, la infraestructura de lo que voy a hablar en el siguiente versículo. Mire, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, fíjese la ternura con la que Santiago les habla a estos judíos cristianos que estaban pasando adversidades, que estaban pasando persecuciones, que estaban pasando necesidades económicas porque salieron de sus lugares, dejaron casa, familias, todo, hermano, fueron dispersados por causa de Cristo. Entonces, a donde llegaban, imagínense la necesidad que estarían pasando, muchos de ellos soledad. Pero ellos tenían que saber cómo enfrentar las cosas, qué acción y qué actitudes tomar frente a la adversidad. Y mire cómo Santiago les dice, hermanos míos, la ternura pastoral de este siervo de Dios para sus lectores, un vínculo fraternal donde él comprendía las necesidades de los hermanos, pero les va a hablar y les dice, hermanos míos, tened. Y eso, hermanos, es algo impresionante. Tened, ¿qué dice? Por sumo gozo. En el versículo 1 da esta palabra salud y dice gozo, significa estar alegres. Hermanos, estén alegres, contentos, gozosos. Pero aquí en el versículo 2, Santiago escala aún más y no se queda nada más en gozo, sino que dice, tengan sumo gozo. Y eso de sumo gozo, hermanos, es el más alto gozo, el principal gozo. Nos habla esta palabra de sumo gozo de una enorme emoción, de nivel supremo, hermano. Un gozo superior cual no hay otro igual. Sumo gozo. Que puede haber cosas que te causen gozo, pero esto que viene a continuación, esto te va a dar el sumo gozo.
No hay otro igual. Sumo gozo. Y si es un sumo gozo, hermanos, tiene que tener un motivo y una causa también muy importante y muy especial. Entonces, Santiago está proponiendo que este gozo, hermanos, sea un gozo completo, pleno, que desborda. ¿Y qué podrá ser, hermano? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será la causa de ese sumo gozo? ¿Qué se imaginan ustedes sin leer la Biblia? ¿Cuál será el motivo, la causa suprema que causa este sumo gozo, hermanos? El motivo eficiente para causar sumo gozo. ¿Qué pudiera ser? Las bendiciones. Dice la Biblia, tened por sumo gozo. Ya vimos que sumo gozo es ese gozo de nivel supremo, una enorme emoción, que tiene un motivo y una causa suprema también. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son ese motivo supremo de sumo gozo. ¿Cómo ven? Dice, tened por sumo gozo. Y ese tened les hablaba a los hermanos de que consideraran y evaluaran, hermanos, su forma de ver las pruebas, las situaciones difíciles, que su actitud fuera distinta, diferente, que eran causa del sumo gozo. Porque el sufrimiento es, como nos compartió el pastor el domingo, con provecho, con propósito. Existe un propósito de parte de Dios, hermanos. Tiene el potencial, las pruebas tienen el potencial de producir cosas buenas en nosotros. Porque mire, algo que yo entendía hoy que estaba repasando esto es, todos pasamos por pruebas, seas cristiano o no seas. Todos pasan por enfermedades, seas cristiano o no seas. Pasan por necesidades económicas, pasan por la pérdida de un familiar, pasan por problemas, de todo, seas cristiano o no seas. Pero aquí la diferencia es que el cristiano pasa las pruebas, pero con provecho, con propósito. Amén. Bien felices. Dice la Biblia, tened por sumo gozo cuando os halléis. Y ese cuando os halléis es que Santiago está dando por hecho de que vamos a pasar por pruebas, hermanos. No dice, no está diciendo si acaso llegaran a pasar. No. Cuando os halléis, o sea, ese halléis, hermano, y quiero que usted lo anote ahí, esta palabra, halléis, cuando os halléis, se los voy a anotar aquí. Esta palabra halléis es del griego, está medio raro.
Peripipto. Con acento en la segunda E. Peripipto. Peripipto. Que significa caer en algo. Significa caer en algo, ser rodeado con. Ese halléis, acuérdense que estamos en el versículo 2, si no se me vaya a perder ahí donde vamos. Estamos viendo el significado de este pasaje. Esa palabra halléis de este griego significa caer en algo, ser rodeado con. Cuando estén tan rodeados que no haya forma de escapar de ellas. Si caer en esas pruebas, hermanos, es caer de improviso. Cosas que no te esperas cuando ya estás metido en un problema, en una situación, cosas durísimas, sin estarlas buscando. Cuando de repente ya vino una enfermedad, una necesidad o alguna situación, como con Job. ¿Recuerdan la historia de Job? De repente ya no tenía las cosas materiales, sus hijos, y vinieron muchas situaciones complicadas, difíciles. Se encontró rodeado de estas situaciones. Entonces, cuando halléis dice caer en algo, algo de improviso, de repente, cuando se vieron rodeados de. Y es lo mismo que David, hermanos, en el Salmo 116:3 nos está diciendo que él pasó. Mire, vamos al Salmo 116:3. Da la idea de esta palabra, lo mismo que pasó a David aquí en el Salmo 116:3, que dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Dice: entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Y el versículo 7, que también ya una ocasión nos predicó el pastor: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Aleluya. David estaba pasando también estos momentos, se vio rodeado de estas situaciones que llegan de repente. ¿Cuántos de los que están aquí, o mis hermanos que están en línea, de repente un día amanecieron y ya está una situación ahí difícil, que no se esperaban, una noticia que no habían pensado que ustedes fueran a recibir? No sé, alguna enfermedad, algún problema en la familia, con los hijos, y cuando menos pensó ya estaba usted ahí en esa situación. ¿Verdad que todos hemos pasado algo así? De repente, hermanos, ya estás ahí en eso. Entonces, esa palabra halléis de Santiago 1:2 significa eso, caer en algo. Luego dice Santiago 1:2, después dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Y esta palabra diversas es en el griego poikilos, como kilos, pero lleva acento en la segunda I. Diversas, la palabra es diversas. Y el griego es poikilos. Poikilos. No sé si se pronuncia así, lleva acento en la I. Poikilos, poikilos. Poikilos, diversas. Este es el griego. Diversas en griego significa, fíjese, multicolor.
Si alguien me puede ayudar aquí, ven Daniel, por favor, para que me ayudes, para que no se me vayan a confundir los hermanos. ¿Me borras esto, porfis? Que siento que se me mueve el pizarrón. Por eso. Esta palabra, este griego es de la palabra diversas, que viene aquí en el versículo 2. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Diversas es el griego poikilos, que significa multicolor. También variado en carácter. Multiforme. Entonces, esta palabra diversas significa multicolor, variado en carácter, multiforme. La palabra multicolor, hermanos, ¿qué es? Muchos colores. Multiforme, de muchas formas o varias formas. Te está dando la idea cuando os halléis en diversas pruebas. Van a venir pruebas de todos los colores, hermanos, de todos los sabores, de todas las formas. Multicolores, va a haber celestes, azules, amarillas, rojas, o sea, para que los hermanos pudieran ver y decir, pues va a haber de todo tipo, de toda forma, de todo color, hermanos, multicolor. Rosa, y como decimos las mujeres, ¿verdad? Azul cielo, azul celeste, azul marino, azul rey, azul agua, azul marino, azul rata. ¿A poco hay uno? Azul cielo. Rosa pastel, rosa no sé qué, rosa mexicano, rosa americano, rosa chino. No es cierto. Pero es la idea de esta palabra. Cuando os halléis en diversas, de todo tipo de pruebas vamos a pasar. Ahora, los que no son cristianos también las pasan, pero ellos no las pasan con provecho ni con propósito. Pero usted y yo, hermanos, sí las pasamos con mucho provecho. Y los cristianos que no pasan las pruebas siempre van a ser unos niños inmaduros. Nunca van a avanzar. Siempre se van a quedar ahí estancados. No han pasado las pruebas. Y va a venir la misma prueba una y otra vez. Y nunca la pasan. Hubo un pastor que dijo, cuando estaba en su sermón en la iglesia, y ya ven que los niños se van a su clase, ¿no? Los niños se van a la clase y se quedan aquí los adultos. Y el pastor dijo en esa ocasión, quiero decirles que hay más niños en el auditorio que en la clase. Cuando él está hablando de la madurez en Cristo, de todo esto de las pruebas, y qué fuerte, pero hay muchos cristianos que no pasan las pruebas, tienen una mala actitud y nunca maduran, nunca crecen, porque no lo hacemos con la actitud que nos está enseñando la palabra de Dios. Y no significa de que, ay, no voy a llorar. O sea, es un momento triste. No voy a llorar porque dice la Biblia que con sumo gozo. El sumo gozo es cuando tú consideras que tienes a un Dios fiel, un Dios que tiene propósitos, un Dios que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces dices, estoy contento porque tengo un Dios que va a sacar algo bueno de todo eso. Tengo un Dios que está haciendo algo en mí, y sales diferente, hermanos. El hombre, la mujer que es sometido a prueba, tiene que haber resultados y cambios. O sea, no es de que pasé la prueba y sigues igual y sigues haciendo lo mismo. No, hay cambios en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de ver las cosas. Iba a decir algo el pastor. Santiago está describiendo a gente que estaba
muy fuertes. Sí. Amén. A lo que estaban pasando los hermanos en ese tiempo. Miren, cuando vemos lo que ya pronto vamos a verlo con los de la escuela ministerial, lo de la historia de la iglesia, hermanos, le da a uno vergüenza. Porque a veces nosotros decimos, ay no, ¿cómo voy a la iglesia? O ¿cómo eso? Si me duele la cabeza, así. Ay, hermanos, cuando vemos esos hombres de Dios que sí fueron perseguidos, hermanos, que los quemaron en casos sirviendo de aceite por causa de Cristo y todo, nosotros nos quedamos así como que, ay, qué vergüenza. La queja de uno, ¿verdad? No se compara. Entonces, Santiago estaba hablando a los judíos que estaban pasando momentos bastante complicados. De todos colores eran sus pruebas, de todas formas estaban pasando ellos pruebas. Y hermanos, así los hermanos estaremos rodeados de diversas pruebas, de diversos colores, pruebas a diario que usted y yo pasamos, que estamos rodeados constantemente por pruebas, y a veces dices, pero si apenas salí de ya estoy en otra. Y no, que siempre va a ser pruebas, va a haber un momento de paz, de victoria, de bendición. Mire, si son muchas las pruebas, pues muchas van a ser las bendiciones. Amén. Y Dios es un Dios bueno, hermano. Confíe en Dios. Dios es digno de confianza. Que de todo Él va a sacar algo bueno, hermano. El cristiano va a padecer persecución, va a sufrir, pero la pregunta es, y que la debemos de nosotros de contestar es, ¿cuál será nuestra actitud en la prueba? ¿Cuál está siendo tu actitud en la prueba que estás viviendo o pasando, hermano? Porque es un hecho, y Santiago y Dios a través de sus siervos nos está hablando, es un hecho que vamos a pasar por prueba. Estamos en este mundo caído, hermano. Estamos en un cuerpo que se va desgastando. Hay enfermedades, hay situaciones familiares, hay situaciones económicas, pero Dios de todo eso va a sacar algo bueno, pero aparte vamos a aprender a depender de Él, depender de nuestro Dios. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí porque quiero enseñarles un poquito también de la palabra pruebas, qué significa y todo eso, pero vamos a dejarlo entonces para el próximo miércoles, primero Dios. Así que, hermano, si usted está pasando por alguna situación, algo difícil, tome la actitud de evaluar y decir, tengo un Dios conmigo que es fiel, que es poderoso. Y si Dios está conmigo, pues tengo gozo. Dios va a sacar algo bueno, Dios me va a enseñar cosas para mi provecho. Decía Isaías, Dios nos enseña provechosamente. Ese es mi texto, uno de mis textos favoritos. Dios nos quiere enseñar provechosamente. Entonces, si usted está pasando por algo así, hermanos, es el tiempo, es la noche para que usted diga, Señor, yo confío en ti, tú eres digno de confianza. Amén. Yo sé que de esto voy a salir diferente, y que Dios nos permite, hermanos, pasar la prueba, que salgamos aprobados en las pruebas, no que no tronaste y va para atrás, otra vez y otra vez, porque es tachita, no hemos pasado la prueba. Pero que Dios nos permita, hermanos, pasar las pruebas, las diferentes pruebas que vayamos enfrentando,
Y esto se va a ver en tu carácter, en tu madurez en Cristo, conforme vayamos avanzando. Así que luego les comparto que trae aquí ya todo esto de las pruebas, pero vamos a verlo ya el próximo martes, amén. Y pues vamos a orar. Digo, el miércoles, miércoles, ya me quedé el hábito. Miércoles a las 7 aquí nos vemos para seguir con este segundo versículo, terminarlo y avanzar en lo que viene más adelante. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, y ¿quién necesita oración? Porque dice, yo tengo multicolor. Yo ahorita estoy multicolor, hermana, yo tengo ahorita multiforma. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo estoy ahorita pasando por pruebas? ¿Multicolor? ¿Multiforma? Sus hermanos en línea están pasando pruebas diversas que se vienen como enjambres, ¿verdad? ¿Han visto los enjambres que se vienen? Y a veces se vienen las pruebas. Pero hermano, considera, acuérdase, cuando dice tener, es evalúa, considera al Dios que tienes, considera quién eres en Cristo, considera la ayuda de Dios en tu vida, y eso va a decir, ¿qué puede pasar? Dios está conmigo. Y es cuando ese gozo llena nuestras vidas. Podemos estar alegres, podemos estar regocijándonos porque Dios está con nosotros. Amén. Así que vamos a orar, y vamos a orar por nuestros hermanos que levantaron la mano. ¿Alguien más? Porque vamos a orar por nombre por ustedes. ¿O no, verdad? Luego se van a dar cuenta todos. Así nada más. Pero sí, nuestros hermanos que están ahí cerca de nuestros hermanos que están levantando las manos, vayan y oren por ellos. Que el Señor los ayude, que los fortalezca. Mire, vamos a aprender mucho de lo de las pruebas con Santiago. Pero mientras, dígale, Señor, quiero tener ese sumo gozo, considerando quién eres tú y que tú estás conmigo. Amén. Vaya y ore por su hermano que tiene ahí a su lado. Ore por él. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra que es preciosa. Tu palabra es riqueza. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y yo esta noche he leído tu palabra. He hablado las ideas de tu palabra a mis hermanos. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que produzca en nuestras vidas lo que tú quieres, Señor, producir. Padre, mira a mis hermanos y hermanas que han levantado su mano aquí de manera presencial, pero también ahí en sus casas. Mira a mis hermanos que hoy dicen, Señor, estoy pasando por pruebas. Y estas pruebas son diversas, como dice tu palabra, multicolor, de muchas formas, de muchos colores, muchas situaciones que se han venido, Señor. Mira y escucha el clamor de tus hijos, Señor, que hoy podamos considerar, evaluar que tenemos a un Dios todopoderoso con nosotros, que tú eres un Dios digno de confianza, un Dios digno de confiar. Confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, en tu poder, que tú nos vas a sacar, Señor, como el oro, Señor, que tú nos vas a sacar en victoria, en bendición, sin lesiones en el alma, sino que con nuestra alma fortalecida, cambiado nuestra manera de pensar, de actuar, Señor, que podamos regocijarnos, que tengamos el sumo gozo. Oh, irá la basanda,
Obra, Señor, en los corazones que hoy están aquí, Señor. Mira mis hermanos, mis hermanas, Señor, que esta noche están aquí, Señor, clamando a ti por ayuda. Señor, clamamos y vamos a ti, Dios, pidiendo de tu ayuda, que nos sostengas en medio de la lucha, en medio de la prueba. Sostén a tu pueblo, sostén a tu iglesia, Señor, como lo has hecho desde un principio. Como tú, Señor, fuiste sostén a esos hermanos de aquel tiempo, a los que les escribió Santiago. Así hoy en nuestro tiempo, sácanos con victoria. Así hoy en este tiempo, fortalece el corazón, el alma de aquellos que están clamándote hoy, Señor. Y podemos decir, como decía David, en esos momentos que él se sintió rodeado por el lazo de la muerte, por las situaciones complicadas, David, Señor, clamó a ti y pudo decir: alma mía, vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dios te está haciendo bien, hermano, hermana. Dios te está haciendo bien. Dios va a sacar cosas buenas, extraordinarias. Si tú amas a Dios, si tú has sido salvo y amas a Dios, cosas buenas de provecho Dios va a sacar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar. Que ninguno de mis hermanos se quede estancado. Que ninguno, Señor, nos pongas ahí una mala nota, sino que pasemos cada prueba, Señor, con tu ayuda, con tu bendición, y que salgamos, Señor, contentos, gozosos, porque confiamos en tu bondad. Confiamos en tu bondad. Dile: yo confío en tu bondad, Dios. Yo confío en tu bondad, Dios. Tú eres un Dios bueno. Y tú no quieres hacer mal a tu pueblo. Tú quieres bendecir a tu pueblo. Tú quieres ser bueno con nosotros. Tú eres un Padre bueno. Tú eres bueno, Señor. Confiamos en esa bondad tuya. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice, bendice a mis hermanos aquí presentes y a la distancia. Tu presencia les abraza esta noche. Tu presencia venga y toque los corazones, las mentes. Aquellos que querían rendirse, que hoy se levanten con nuevas fuerzas en ti, Señor. Aquellos que ya no tenían fuerzas ni ganas para continuar, que hoy tomen la decisión de avanzar y ser aprobados en esta prueba, Señor. Gracias te damos porque eres un Padre bueno. Gracias porque nos has hecho bien. Alaba al Señor y dale gracias, iglesia. Dale gracias al Señor. Bendice el nombre de Dios. Adora al Señor. Lo mejor que puedes hacer es adorarle a Él, cantarle a Él, exaltarlo a Él. Oh, aleluya, aleluya. Si habías tomado una actitud diferente, de enojo, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname. Si tú eres un Padre bueno, todo es para bendición, Señor, de los que te aman. Perdóname, pídele perdón a Dios, hermano. Aquí estamos esta noche delante de su presencia y Dios está aquí. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Gracias por ser tan buen Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Recibe honra y gloria esta noche. Recibe la alabanza de tu pueblo. Mira los corazones. Escucha las oraciones de tu iglesia. Obra en cada necesidad. Aquellos que están pasando por necesidades económicas puedan ver tu mano obrando, Señor, pero que aprendamos a depender de ti, Señor. Obra maravillas y milagros. El que está enfermo, Señor, confía en ti, Dios. Ponga su fe, su esperanza en ti
y obra tus milagros, Padre, de sanidad en sus cuerpos, en sus almas. Obra en cualquier situación, trae dirección a aquellos que están confundidos. Señor, venga a sus pensamientos la palabra tuya para dar dirección a sus vidas, para que sean dirigidos por ti. Gracias, gracias te damos esta noche, Padre. Tu palabra se grabe en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, porque de ti dependemos, Padre. Y a ti vamos en oración esta noche, a ti vamos en oración. Pon esa situación en las manos de Dios, hermano, hermana. Dile, Señor, mira, aquí está esta situación. Yo confío en ti, yo espero en ti, Señor. Pídele instrucciones, guianza en todas las cosas. Aleluya, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante, Señor, como poderoso gigante tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado, porque no desconfiamos de tu cuidado, Padre. No desconfiamos de ese cuidado hermoso que tú tienes para con cada uno de nosotros, porque tú has tenido un cuidado especial de tu iglesia, de tu pueblo, y lo agradecemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús.